Hola gente viva, ¿cómo están? Sean bienvenidos a Historias del Mictlán, Donde no hay una muerte real, sino una sensación de avanzar. ¿Qué tal gente viva? El video de hoy va a ser muy interesante y va a tratar sobre experiencias de la Ouija. Yo tuve un profesor cuando me preparaba para mi examen con mi PEMS. Bueno, dicho profesor nos contó que alguna vez él y sus compañeros hicieron una reunión en su casa. Esto fue al comienzo de su carrera. Bueno, el profe nos contó que sus compañeros jugaron la Ouija en aquella ocasión. Él no jugó, prefirió irse a otro lado, pero sí estuvo presente. Bueno, para no hacerla más larga, sus compañeros que sí estuvieron jugando, preguntando, hicieron contacto con algo. Tiempo después, dichos compañeros fallecieron en el transcurso de ese mismo año. Lo curioso es que todos antes de morir le contaban a mi profesor que soñaban con una señora. Los sueños con la entidad eran los mismos. Todos ellos soñaban lo mismo, que estaban solos en una calle. De pronto una señora aparecía, los perseguía. Ellos corrían en la oscuridad. De pronto caían en un hoyo. Cuando volteaban, la señora iba cayendo con ellos. Todos ellos despertaban gritando. Mi profesor se veía muy afectado por la situación. La verdad, no supe cómo murieron, pero recuerdo mucho que nos contó que el último amigo que quedó vivo, el último al cual dicha entidad se lo llevó, buscó ayuda por todos lados, pero nadie lo pudo ayudar y falleció con mucho miedo. Siempre he pensado que no hay que jugar o entrar en lugares donde no tenemos nada que hacer, y mucho menos retar a este tipo de cosas como la Ouija. Siempre he tenido curiosidad por jugar la Ouija, mas algo me detiene. En lugar de algo, es más una experiencia que tuvo mi madre. De joven, ella y sus hermanas, junto con sus amigas, jugaron la Ouija. Dice que fue la peor experiencia de su vida. Desde ese día, ella se la vivía aterrada y en la oscuridad de cada noche. Todas las noches no vivían a gusto ni en su propia casa. En la noche tenían tanto miedo. Algo empezó a acechar la casa de mis abuelos, a tal punto que se volvió insostenible vivir en tal casa. Eran constantes espantos entre las hermanas, gritos y pesadillas que tenían cada noche. Mi abuela se hartó y les metió una paliza para sacarles la idea que tenían. Conforme fue pasando el tiempo, confesaron que habían jugado la Ouija. Mi abuela, como las abuelas de ese tiempo, les dio una paliza a mi madre y a sus hermanas. Las llevó a que se curaran de espanto. Según esto les ayudó un poco a remediar la situación. Aún así pasaron algunos eventos trágicos dentro de la familia, a lo que una tía siempre culpaba a ese maldito día por haber jugado la Ouija. Hace unos años jugué con unos amigos en casa de uno de ellos, en el cual se hacían muchas fiestas y decían que ahí había abortado una chica en la taza del baño. Aparte decían que se escuchaban muchas cosas como ruidos y un par de rasguños. La verdad, traíamos copas de más y un amigo que era muy sensible a las cosas paranormales hizo una Ouija en una hoja como de una máquina, por lo cual nunca pensamos que llegara a pasar algo. Hicimos bien el ritual, pero no pasó absolutamente nada, a excepción de que una de mis amigas empezó a exagerar que se sentía mal y rompió el círculo y nunca cerramos la sesión correctamente. Eso fue un error. Tengo años en el que algo me persigue desde ese momento. En un principio me aplaudía a mitad de la noche, gritaba mi nombre, movía mis cosas del lugar. Se escuchaban como si arrastraran los muebles de mi recámara o incluso en donde trabajaba. He buscado ayuda y lo que me han dicho es que tendría que reunirme con las mismas personas a jugar, de los cuales ya no tengo ningún contacto.
he tratado de lidiar con esto porque a donde quiera que vaya o me mude, eso va conmigo. Mi madre nos platicó a mis 2 hermanos y a mí que cuando ella tenía entre 17 y 18 años, jugó la Ouija con sus 3 hermanas. Esto fue en Jesús María, Aguascalientes. Para ese entonces, tiempo después de haberla jugado, comenzaron a notar actividades paranormales. Desde ese entonces, mi mamá decía que por las noches, cuando dormía, escuchaba como alguien le hablaba al oído, en doble voz. Varias ocasiones le golpeaban la espalda. Cuando estaba desayunando, le aventaban de la nada monedas. Escuchaba cómo cerraban las puertas. Una ocasión, esto ya me tocó presenciarlo, junto a mi madre, mi hermana y mi cuñada. Estábamos en casa de mis padres. Mi papá y mi hermano se fueron a Querétaro por el fallecimiento de una de sus tías. Fue de manera que nos quedamos solas nosotras 4. La casa es de 2 niveles. Serían aproximadamente como las 11 de la noche. Nosotras estábamos durmiendo en el segundo piso, cuando de pronto comenzamos a escuchar cómo las puertas de la nada se empezaron a azotar con gran intensidad. Al mismo tiempo se caían los vasos de vidrio. De un momento a otro dejaron de oírse estos ruidos. Nosotras comenzamos a llorar de pánico que nos estaba dando cuando de repente empezamos a escuchar que varias voces hablaban en doble voz. Y eran voces que de verdad daban un montón de miedo. Las luces empezaron a prenderse y apagarse. La casa comenzó a tener un olor horrible, como a drenaje, y empezamos a sentir frío, al grado que salía vapor de nuestras bocas. Mi mamá se armó de valor, tomó la Biblia. Al empezar a rezar algunos salmos, los ruidos eran más fuertes y la verdad daban un montón de miedo. Recuerdo que mi cuñada y yo nos abrazamos porque donde ella y yo estábamos durmiendo escuchábamos las risas de una niña. Pero era una risa tan diabólica que sinceramente sentía un pánico tremendo. De pronto, mi mamá gritó con gran intensidad diciendo: ¡Ahí! ¡Ahí está! Subió corriendo, encerrándose conmigo. Mi hermana y mi cuñada le preguntamos qué era lo que había visto y nos dijo que era un ente. El mismo que por varias noches ya lo había visto en los pies de su cama y otras ocasiones parado sobre los escalones de la casa. Los ruidos paranormales no dejaron de escucharse hasta como por aquello de las 4 de la mañana. La verdad, de las 11 p.m. a las 4 de la mañana fue la peor noche de toda mi vida. Hace años, mi tía me contó que de joven, por allá de los 90, cuando ella estaba en la secundaria, de hecho, se puso de moda jugar la Ouija. Total, que sus amigas llevaron a la secundaria y se reunieron en un salón vacío para poder jugarla, a escondidas de los profesores. Pero ella cuenta que primero tenía que pedir permiso para poder jugarla. Yo sinceramente nunca he tratado ni he investigado realmente si eso es verdad. Pero lo curioso de esta historia es que a la hora de su turno, la cosa o lo que estuviera dentro de la Ouija no la dejaba, le apuntaba que no, y una de sus amigas en su turno preguntó el por qué. La Ouija les contestó que eran aretes. Los aretes que tenía pues era un sol y una luna. Por alguna extraña razón, por eso no la dejaron jugar. Es curioso, pero eso fue lo que nos contó.